Bienvenidos a otro relato de terror de Foro del Miedo. Hoy tenemos 4 historias sobre cárceles. Empecemos con la primera. Construida en la década de 1920, la penitenciaría de Carandiru se convirtió en la prisión más grande del estado de Sao Paulo, Brasil. Durante su pico operativo, entre 1956 y el año 2002, albergó a miles de reclusos en condiciones que desafiaban cualquier estándar de derechos humanos. Lo que en teoría debía ser un centro de detención, terminó convirtiéndose en un infierno en la tierra, donde la violencia, la corrupción y el hacinamiento transformaron la prisión en un ecosistema propio, completamente fuera del control de las autoridades. A finales de los años 80, Carandiru ya no funcionaba como una prisión convencional. El gobierno brasileño la clasificó como un centro de detención, un lugar donde criminales altamente peligrosos esperaban sus juicios, pero sin la infraestructura ni los recursos de una cárcel de máxima seguridad. Esto significaba que recibía una fracción del presupuesto asignado a otras prisiones federales, lo que resultaba en un abandono casi total de sus instalaciones y de la seguridad interna. Pero el problema no era solo la falta de recursos. Carandiru había sido diseñada bajo las normas del Código Penal brasileño de 1890, un reglamento obsoleto que no contemplaba el hacinamiento extremo ni la realidad de las pandillas organizadas. La falta de supervisión efectiva dejó el control en manos de los propios prisioneros. Y cuando los guardias renunciaron a mantener la disciplina, el poder pasó a los líderes de las pandillas, quienes establecieron sus propias reglas y jerarquías dentro de los muros de la prisión. Fue en este ambiente donde el doctor Drauzio Varela, un médico brasileño de renombre, decidió visitar la prisión en 1989 después de recibir informes alarmantes sobre las condiciones inhumanas del lugar. Lo que encontró lo dejó horrorizado. La cantidad de reclusos superaba ampliamente la capacidad del penal, y tan solo 16 guardias eran responsables de vigilar a más de 2.000 prisioneros. Pero lo peor de todo era la crisis sanitaria. La venta de drogas inyectables dentro de la prisión era un negocio tan lucrativo que los líderes de las pandillas prohibieron cualquier intento de restringir su uso. Esto, combinado con la falta de acceso a material esterilizado, convirtió a Carandiru en el epicentro de una epidemia de VIH. El doctor Varela, impactado por la realidad del lugar, ofreció su ayuda voluntaria y comenzó a trabajar dentro de la prisión, tratando a los internos enfermos. En cada visita, intentó convencer a las autoridades de que prohibieran el uso de jeringas, pero sus súplicas cayeron en oídos sordos. Las razones eran evidentes. Cualquier nueva política debía ser aprobada por los líderes de las pandillas, y prohibir las agujas significaba afectar sus ganancias millonarias. Pero a pesar del frágil equilibrio que mantenía la prisión en funcionamiento, bastó un simple partido de fútbol para desatar una de las peores masacres en la historia penitenciaria de Brasil. A la 1:30 de la tarde del viernes 2 de octubre de 1992, un grupo de internos se reunió para jugar un partido de 5 contra 5. El fútbol, una pasión nacional en Brasil, había servido durante años como una forma de mantener la paz dentro de Carandiru. A pesar de las tensiones constantes entre pandillas rivales, el amor por el deporte parecía estar por encima de cualquier conflicto. Los partidos semanales entre internos eran un evento esperado, una tradición que de alguna manera permitía liberar tensiones sin que se derramara sangre. Pero todo eso terminó en un instante. Durante aquel fatídico partido de 5 contra 5, una entrada demasiado agresiva desató el caos. Lo que comenzó como un enfrentamiento entre 2 jugadores se convirtió en una pelea generalizada que rápidamente se extendió a la multitud que observaba. En cuestión de segundos, la delgada línea que mantenía el equilibrio en Carandiru desapareció. La paz que había durado casi una década se desmoronó en un abrir y cerrar de ojos. Los guardias, en una proporción abrumadoramente inferior a la de los prisioneros, tomaron la única decisión que pudieron: huir. Y lo que dejaron atrás no fue un simple motín, sino una guerra total entre pandillas. Los reclusos utilizaron cualquier objeto que pudieran convertir en un arma: cuchillas improvisadas, palos afilados, piedras e incluso partes de las literas de metal que arrancaron de sus propias celdas.
Las pandillas establecieron rápidamente sus líneas de batalla y comenzaron a cazar a cualquiera que no perteneciera a su bando. Aquellos atrapados en la franja de tierra de nadie entre los bloques de celdas estaban prácticamente sentenciados a muerte. Grupos de prisioneros, ahora convertidos en cazadores, recorrían los pasillos con sed de sangre, defendiendo sus territorios con una brutalidad indescriptible. A las 2:15 de la tarde, el director de la prisión hizo su último intento desesperado por contener la situación. Llamó al secretario de Seguridad Pública de São Paulo, quien, al comprender la gravedad del asunto, no dudó en ordenar la intervención inmediata de la policía militar. Un batallón entero, compuesto por 341 oficiales fuertemente armados, descendió sobre Carandiru y estableció un perímetro alrededor del penal. Antes de ordenar el asalto, el director intentó calmar la situación a través de un sistema de megafonía. Suplicó a los internos que regresaran a sus celdas, asegurándoles que si lo hacían de inmediato, no se presentarían cargos adicionales contra los involucrados en el motín. Pero sus palabras fueron ignoradas por completo. Al caer la tarde, la policía militar lanzó su primer intento de retomar la prisión. Equipados con escudos antidisturbios y armas de fuego, los oficiales irrumpieron en uno de los bloques de celdas con la expectativa de que los internos estuvieran armados. Y tenían razón. Afortunadamente, los disparos que recibieron fueron de bajo calibre, lo que permitió que sus escudos resistieran el impacto. Pero lo peor estaba por venir. Los reclusos, conscientes de su desventaja en términos de armamento, recurrieron a un método de defensa aún más impactante. Desde los pisos superiores de la prisión comenzaron a arrojar cubetas llenas de líquidos tibios sobre los oficiales. Al principio, los policías pensaron que se trataba de agua sucia, pero pronto notaron que el hedor era insoportable. Algunas de las cubetas contenían heces humanas, pero otras contenían una sustancia espesa, oscura y pegajosa. Para su horror, los oficiales pronto descubrieron que estaban siendo cubiertos con sangre infectada con VIH. Mientras los agentes intentaban salir del bloque de celdas, escucharon gritos burlones desde lo alto. ¡Ahora están infectados! Más tarde, se reveló que los prisioneros habían estado recolectando sangre, orina y excrementos de compañeros con VIH con el propósito específico de utilizarlos como armas biológicas contra los policías. Aunque la transmisión del virus por orina o heces es prácticamente imposible, la sangre representaba un riesgo real y generó una ola de pánico entre los oficiales. Un equipo de descontaminación tuvo que intervenir de inmediato para limpiar tanto a los agentes como su equipo. Pero el daño psicológico ya estaba hecho. La policía militar, aterrada y convencida de que estaba luchando contra prisioneros dispuestos a todo, adoptó una mentalidad de guerra total. A partir de ese momento, la operación dejó de ser una simple contención de motín. Ahora era una cuestión de matar o morir. El descubrimiento de que los policías antidisturbios habían sido rociados con sangre potencialmente infectada con VIH desató el pánico en las filas de la policía militar. Aunque científicamente era improbable que contrajeran el virus debido al equipo de protección que llevaban, la falta de educación sobre el SIDA en ese momento hizo que el miedo se esparciera como pólvora. La idea de que los reclusos hubieran utilizado una táctica de guerra biológica improvisada fue suficiente para que los oficiales interpretaran aquello como una declaración de guerra total. El lema «matar o morir» se instauró entre los agentes que rodeaban Carandiru. La operación de retoma de la prisión ya no era una simple cuestión de restaurar el orden, sino una venganza. Tras evacuar a los primeros agentes infectados y desinfectar su equipo, la policía militar se reorganizó en 3 grupos. El primer batallón de choque de São Paulo recibió la orden de tomar los primeros 2 pisos del bloque de celdas número 9, donde la resistencia de los prisioneros era más fuerte. Mientras tanto, un equipo de comandos antiterroristas y especialistas en rescate de rehenes se posicionó en el techo del bloque y se preparó para descender en rappel hasta los pisos 3º y 4º, tomando por sorpresa a los amotinados desde la retaguardia. Cuando finalmente comenzó el asalto, quedó claro que los prisioneros no iban a rendirse fácilmente. Desde lo alto de los pabellones, un recluso lanzó una máquina de escribir con toda su fuerza, impactando a pocos centímetros de la cabeza de un oficial de vanguardia. De haber acertado el golpe, el impacto habría sido mortal. Acto seguido,
Otro grupo de prisioneros cargó contra los agentes armados con jeringas llenas de sangre infectada, intentando perforar cualquier parte del cuerpo que no estuviera protegida por la armadura policial. Los agentes respondieron con una brutalidad desmedida. Cualquier prisionero que intentara atacar era acribillado con entre 30 y 50 disparos, asegurándose de que no volviera a levantarse. No había intención de capturar a nadie. Aquello no era una detención, era una ejecución sistemática. A medida que los oficiales avanzaban por los corredores de Carandiru, comenzaron a ver la magnitud del horror desatado. Un oficial afirmó haber encontrado una celda convertida en una especie de cámara de ejecuciones. En su interior, las cabezas decapitadas de decenas de prisioneros indeseables estaban apiladas en una montaña que llegaba hasta la cintura. Informantes, traidores y aquellos considerados débiles habían sido brutalmente asesinados antes de la llegada de la policía. El coronel Walter Alves Menona, uno de los jefes de la operación, describió la resistencia de los internos como demoníaca. En sus propias palabras, lo que ocurrió ese día nos hizo sentir menos como una fuerza policial y más como un sacerdocio que enfrentaba el mal. La carnicería en el bloque 9 duró 20 minutos de disparos y gritos incesantes, hasta que finalmente la prisión fue recuperada por el Estado. Cuando el humo se disipó, el saldo final fue 111 prisioneros muertos. Las noticias de la masacre recorrieron el país a una velocidad vertiginosa. La palabra masacre comenzó a aparecer en periódicos y noticieros de todo el mundo. La sociedad brasileña quedó atónita ante la cantidad de muertos, y los familiares de los prisioneros asesinados reaccionaron con una mezcla de dolor y furia. Para ellos, sus seres queridos habían sido ejecutados sin haber tenido la oportunidad de un juicio justo. Las ejecuciones sumarias en Carandiru provocaron una condena inmediata a nivel internacional. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional denunció el accionar de la Policía Militar de São Paulo, acusándolos de haber perpetrado una masacre, en lugar de haber intentado restablecer el orden dentro de la prisión. Las autoridades brasileñas intentaron justificar lo sucedido, insistiendo en que la violencia desatada era inevitable dado el nivel de peligro que representaban los internos. Sin embargo, los testimonios de testigos presenciales ofrecieron un panorama completamente distinto. No solo hubo oficiales que admitieron haber disparado contra prisioneros desarmados en medio del caos, sino que también surgieron informes de ejecuciones al estilo militar. Algunos de los cadáveres fueron encontrados con las manos atadas a la espalda, con heridas de bala en la parte posterior del cráneo y el rostro completamente destrozado por la salida del proyectil. La única conclusión posible era que estos hombres habían sido ejecutados de rodillas. Cuando los líderes de la policía militar fueron confrontados con esta evidencia, no pudieron ofrecer ninguna explicación convincente. En los años que siguieron, cada aniversario de la masacre de Carandiru se convirtió en un día de protesta en Brasil. Miles de personas salían a las calles exigiendo justicia para los internos que habían sido asesinados sin juicio ni condena. Finalmente, en el año 2001, parecía que esos esfuerzos estaban dando frutos. El coronel Ubiratán Guimarães, quien había estado al mando de la operación, fue llevado a juicio y declarado culpable de todos los cargos. La sentencia fue asombrosa: 632 años de prisión. Pero la justicia en Brasil tiene sus propios giros inesperados. Un juez dictaminó que Guimarães podía cumplir su condena en libertad, por lo que nunca pisó una celda. A pesar de haber sido nacionalmente desacreditado, el peso de la masacre recayó exclusivamente sobre él. Pero la historia no terminó ahí. Al año siguiente, el supuestamente deshonrado coronel Guimarães fue elegido diputado estatal de São Paulo con más de 50.000 votos. Y aquí es donde la historia toma un giro aún más perturbador. Su número de campaña fue 14.111, lo que muchos interpretaron como un macabro guiño al número de prisioneros asesinados en Carandiru. Aunque él y su equipo nunca mencionaron explícitamente la referencia, sus críticos aseguraban que el número era una provocación calculada. 4 años después de su elección, y quizás como consecuencia del poder político que había acumulado, un tribunal brasileño anuló sus condenas por asesinato bajo el argumento de que se había producido un error judicial. Guimarães celebró abiertamente la decisión, convencido de que su legado estaba limpio, pero lo celebró demasiado pronto.
Meses después, fue encontrado asesinado en su apartamento en Sao Paulo. Le dispararon varias veces en el abdomen, lo que indicaba que su asesino quería que sufriera antes de morir. La hipótesis más extendida fue que su asesinato había sido un acto de venganza por la masacre de Carandiru. Sin embargo, el verdadero impacto de la masacre no fue la muerte de Guimarães, sino lo que dejó atrás. Irónicamente, en lugar de debilitar las estructuras criminales dentro de Carandiru, la masacre las fortaleció y las unió. De hecho, una de las pandillas más poderosas y temidas de Brasil en la actualidad, el Primeiro Comando da Capital, PCC, nació como consecuencia directa del odio y la indignación generados por la masacre. Varios líderes de bandas rivales, que antes se enfrentaban entre sí, decidieron unirse para enfrentarse al Estado, convencidos de que el gobierno prefería ver los muertos en prisión antes que libres en las calles. A lo largo de los años, han surgido teorías sobre una posible venganza del PCC contra aquellos que participaron en la masacre. Una de las más populares sugiere que el grupo ordenó el asesinato de José Ismael Pedrosa, el director de Carandiru en el momento de los disturbios. Aunque nunca se encontró ninguna prueba que respaldara esta teoría, se convirtió en parte del folclore criminal brasileño, una historia que, aunque no se puede confirmar, muchos desean que sea cierta. Finalmente, en diciembre de 2002, y tras años de presiones, tanto internas como externas, el gobierno brasileño anunció que la penitenciaría de Carandiru sería demolida. Hoy en día, el terreno donde una vez se levantaba la prisión más infame de Brasil ha sido transformado en un parque público. Pero la historia de Carandiru sigue viva en la memoria del país. Un recordatorio brutal de un sistema penitenciario fallido, de una justicia que nunca llegó y de una herida que, a pesar de los años, sigue abierta. Bueno, aquí acaba esta historia. Vamos a por la siguiente. Historia número 2. Cuando un motín dentro de una prisión se descontrola, la respuesta del Estado suele ser brutal. No se trata de justificar las ejecuciones extrajudiciales, pero siendo realistas, ¿quién estaría dispuesto a sofocar un motín carcelario cuando el precio a pagar podría ser terminar encarcelado con los mismos asesinos a los que antes vigilaba? A unos 15 kilómetros al sur de Santa Fe, junto a la carretera estatal 14, se encuentra la penitenciaría de Nuevo México. Desde la distancia, sus edificios de tonos arenosos parecen emerger del desierto, como si fueran parte del paisaje. Pero al acercarse, se hace evidente que su construcción no tiene nada de natural. El penal original fue establecido en la zona histórica de Santa Fe a finales del siglo X y IX. Desde el principio, el crimen en la región superó la capacidad del Estado para encarcelar delincuentes, lo que provocó una crisis de hacinamiento casi inmediata. Para el año 1903, la situación en la prisión era insostenible. Como solución, la dirección de la penitenciaría decidió que, además de la fabricación de ladrillos, los internos trabajarían en la construcción de carreteras. Bajo el sol abrasador de Nuevo México, golpear rocas y verter alquitrán durante horas no era solo un trabajo duro, sino un castigo físico extremo. A lo largo de las siguientes décadas, las condiciones en la prisión fueron empeorando drásticamente. Finalmente, en el verano de 1922, ocurrió el primer gran estallido de desobediencia masiva. No se trató de un motín violento, sino más bien de una protesta pacífica. Los prisioneros simplemente se negaron a regresar a sus celdas después del período de recreación. Sus demandas eran claras: mejor comida, menos hacinamiento y el fin de los abusos por parte de los guardias. En cualquier otro contexto, esto podría haber sido el inicio de una negociación, pero en la penitenciaría de Nuevo México, la respuesta fue rápida y letal. Los guardias, en lugar de considerar las peticiones de los internos, recibieron la orden de disparar. Desde las torres de vigilancia, los oficiales de correccionales abrieron fuego contra los prisioneros desarmados, matando a uno e hiriendo a 5 más. El uso de la fuerza fue tan desproporcionado y cruel que la prisión recibió duras críticas por parte de los medios y la sociedad. En las siguientes décadas, el Estado intentó hacer mejoras, pero hubo un problema que nunca logró resolver: el hacinamiento. Para el año 2016, la proporción promedio de guardias por internos en las cárceles federales de Estados Unidos era de 4 a 1.
Pero en la penitenciaría de Nuevo México, durante la década de 1950, la proporción era de 10 a 1. Un oficial que está tan superado en número tiene dos opciones: recurrir a la violencia extrema para mantener el orden o volverse una víctima más. Como resultado, la brutalidad se convirtió en la norma dentro del penal. Este patrón de abuso sistemático desembocó en el segundo gran incidente dentro de la penitenciaría. En junio de 1953, un grupo de reclusos secuestró al subdirector de la prisión, Ralph Tash, junto con 12 oficiales de correccionales, convirtiéndolos en rehenes. El Estado respondió enviando escuadrones antidisturbios equipados con gases lacrimógenos y escopetas, pero en lugar de planificar un rescate con precaución, las autoridades autorizaron una redada masiva, sin importar el costo humano. El resultado fue un baño de sangre. El enfrentamiento dejó un saldo de 2 prisioneros muertos y docenas de heridos con lesiones permanentes. Fue la gota que colmó el vaso para las autoridades estatales, quienes finalmente ordenaron la construcción de una nueva penitenciaría, diseñada específicamente para albergar a los criminales más peligrosos del estado. El edificio original fue demolido poco después, y hoy en día no queda rastro alguno de la vieja prisión, salvo una única referencia: una calle cercana llamada Penn Road. La nueva penitenciaría, construida en la carretera estatal 14, fue considerada una solución moderna y eficaz para el problema del hacinamiento. Durante la década de 1960, la prisión estaba tan por debajo de su capacidad máxima que incluso algunos de los dormitorios, diseñados originalmente para 50 reclusos, fueron convertidos en aulas educativas. El director de la prisión en ese entonces, J.T. Baker, atribuyó esta mejora a la guerra contra la pobreza impulsada por el presidente Lyndon B. Johnson, que promovía la rehabilitación y el acceso a oportunidades laborales para los presos. Baker implementó su propio programa, llamado Proyecto Newgate, el cual ofrecía capacitación vocacional y servicios de reinserción comunitaria. Pero con la llegada de Richard Nixon al poder y su decisión de transformar la guerra contra la pobreza en la guerra contra las drogas, todo cambió. Durante los años 70, los delitos relacionados con narcóticos se dispararon y como resultado, la población penitenciaria de Nuevo México se multiplicó a un ritmo alarmante. Cada dormitorio, que antes tenía 50 camas individuales, pasó a tener 100 camas literas, duplicando su capacidad. Sin embargo, incluso con ese cambio, la prisión estaba tan saturada que algunos internos dormían directamente en el suelo de cemento. Con cada nuevo ingreso, el presupuesto de la penitenciaría se volvía más y más insuficiente, lo que llevó a una serie de recortes devastadores. Se eliminaron todos los programas educativos, recreativos y de rehabilitación. La calidad de los alimentos cayó en picada y el personal de cocina se vio obligado a utilizar ingredientes de baja calidad para mantenerse dentro del presupuesto. Pero lo peor fue el impacto en las condiciones sanitarias de la prisión. Durante este periodo, el director de una prisión en Texas realizó una visita a la penitenciaría de Nuevo México. Lo que vio lo dejó horrorizado. Describió infestaciones de cucarachas y ratas en todas las salas del penal. Muchos internos mostraban signos evidentes de enfermedades causadas por la falta de higiene. Pero el problema más grave era la total falta de separación entre delincuentes violentos y no violentos. Esto significaba que prisioneros condenados por delitos menores se convertían en víctimas de los reclusos más peligrosos. El director texano fue contundente en su advertencia: si no hacen algo pronto, esos chicos van a tener un motín en sus manos. Es posible que este informe haya provocado un cambio en la administración de la prisión en 1975. Sin embargo, la nueva administración no mejoró las condiciones. En cambio, colocaron en el poder a alguien aún más cruel. El nuevo director tenía una actitud de total indiferencia ante el sufrimiento de los prisioneros, lo que llevó a los internos a tomar una decisión drástica. En 1976, un grupo de reclusos organizó una huelga de trabajo en protesta por las terribles condiciones dentro del penal. Su objetivo era simple: no harían ninguna tarea hasta que se atendieran sus reclamos. Pero en lugar de considerar sus exigencias, el nuevo director ordenó acabar con la huelga por cualquier medio necesario. Para llevar a cabo la represión, asignó la tarea a su subdirector, Robert Montoya,
un hombre famoso por su brutalidad. Montoya sabía perfectamente que el éxito de su carrera dependía de sofocar la revuelta sin mostrar piedad, y estaba dispuesto a hacer todo lo necesario para dejar un mensaje claro. Lo primero que hizo fue aislar a los huelguistas en una sección de la prisión sin ventanas. Luego, ordenó llenar la sala con gas lacrimógeno, hasta que los internos salieran ahogándose, vomitando y con los ojos llenos de lágrimas químicas. Pero eso no fue suficiente castigo. Según testigos, los prisioneros fueron desnudados, golpeados y arrastrados de vuelta a sus celdas, mientras los guardias los atacaban con los mangos de hachas de incendio. El evento se conoció como la Noche de los Mangos de Hacha, un episodio de violencia desmedida que dejó marcas físicas y psicológicas en quienes lo vivieron. Este ataque fue tan brutal que provocó la redacción de una demanda de derechos civiles de 99 páginas, la cual fue enviada a la Corte del Distrito de Nuevo México. Uno de los puntos clave de la denuncia era un siniestro mecanismo de control implementado por el director tras sofocar la revuelta: el sistema de soplones. El plan era sembrar paranoia entre los internos, alentando a los prisioneros a delatarse entre sí a cambio de beneficios. Era una táctica de divide y vencerás. Si los reclusos estaban ocupados desconfiando y traicionándose unos a otros, nunca se organizarían para enfrentar a los verdaderos opresores, los administradores del penal. Pero había un problema. Nadie quería ser un soplón. Desde que existen cárceles, los delatores han sido considerados los prisioneros más despreciados y castigados. Las represalias por ser descubierto como informante eran terribles. El verdadero propósito del sistema nunca fue obtener información útil. Su objetivo era generar caos y desconfianza dentro del penal, asegurando que los internos nunca pudieran unirse contra los abusos del sistema penitenciario. Cuando los jueces de distrito leyeron la denuncia, quedaron impactados por el nivel de brutalidad descrito. Tras una investigación formal, ordenaron a la administración de la penitenciaría implementar reformas radicales para proteger los derechos humanos de los prisioneros. Pero en lugar de hacer cambios, los administradores jugaron con la política, pasando la responsabilidad al legislativo del Estado, que a su vez se negó a aprobar los fondos necesarios para mejorar las condiciones. El resultado era predecible. Mientras el Estado se hacía de la vista gorda, el resentimiento y la ira dentro del penal seguían creciendo. Era solo cuestión de tiempo para que todo volviera a explotar. A pesar de las advertencias constantes del Tribunal de Distrito, la administración penitenciaria se negó a asignar los fondos necesarios para llevar a cabo las reformas. Una y otra vez, los jueces insistieron en la urgencia de intervenir, enviando advertencias cada vez más desesperadas a los responsables de la prisión. La violencia dentro del penal había alcanzado niveles críticos, y la última advertencia formal llegó en noviembre de 1979. Pero para entonces ya era demasiado tarde. Poco después de la medianoche del 2 de febrero de 1980, un grupo de internos del dormitorio E2 comenzó a beber vino casero que habían fermentado debajo de una de las camas. Pero esto no era una simple reunión para emborracharse y olvidar. Los prisioneros se pasaban la botella y bebían como si fuera medicina. No era recreación, era preparación. Uno por uno, comenzaron a convencerse a sí mismos de que era la noche perfecta para hacer algo grande. Ellos sabían que los guardias, en su rutina de conteo nocturno, solían estar relajados y confiados, al punto de que a veces olvidaban cerrar la puerta del dormitorio. El procedimiento habitual de conteo era el siguiente. 3 oficiales lo realizaban. 2 de ellos entraban al dormitorio, mientras el tercero se quedaba fuera con las llaves, asegurándose de que todo estuviera bajo control antes de que sus compañeros regresaran. Sin embargo, la cárcel estaba tan sobrepoblada que los oficiales tenían que caminar por pasillos repletos de literas, recorriendo cada fila de camas mientras verificaban la presencia de los internos. Cada uno avanzaba mirando hacia lados opuestos, y durante los últimos segundos del conteo, el tercer oficial entraba brevemente al dormitorio para acompañar a sus compañeros. Ese instante era su punto débil. A la 1:40 de la madrugada, los oficiales llegaron como de costumbre a hacer el conteo. Pero cuando estaban a punto de marcharse, los internos atacaron. Uno de los guardias escuchó el alboroto y corrió a ayudar a sus compañeros, pero también fue capturado. En cuestión de minutos,
Había 4 oficiales como rehenes. Cuando el resto de los prisioneros se enteraron de lo que estaba ocurriendo, se unieron rápidamente al motín, lo que permitió que tomaran el control de toda el ala sur de la prisión. Para los oficiales, Larry Mendoza y Antonio Vigil, lo que estaba ocurriendo era una escena sacada de una película de terror. Mientras cenaban en la sala del personal, escucharon ruidos extraños en el pasillo. Decidieron salir a investigar. Cuando lo hicieron, vieron a un oficial custodiando una puerta abierta. Esto era una violación grave del protocolo, así que se acercaron para recordarle que debía cerrarla. Pero a medida que se acercaban, notaron que algo estaba mal. Ese guardia no era un oficial de la prisión. Era un prisionero disfrazado con un uniforme robado. El caos ya se había desatado. Mendoza y Vigil salieron corriendo hacia la sala de control principal, donde activaron la alarma. El resto de los oficiales se refugiaron en el ala norte de la prisión, cerrando las puertas y pidiendo refuerzos. Pero era demasiado tarde. A las 2:05 de la madrugada, los internos habían tomado el control total de la prisión. Usando un extintor de incendios de metal, destrozaron las puertas de la sala de control, lo que les permitió desbloquear casi todas las celdas del penal. En segundos, los pasillos se llenaron de reclusos celebrando su libertad. Era un manicomio descontrolado, pero no tardó en convertirse en algo mucho más oscuro. La prisión albergaba a 2 pandillas principales: los Chicanos, una organización de pandillas latinas con varias facciones; la Hermandad Aria, una pandilla supremacista blanca compuesta por algunos de los internos más peligrosos, ubicados en el bloque 3. Normalmente, estas pandillas se mantenían separadas, evitando enfrentamientos abiertos por miedo a una guerra total. Pero ahora, las celdas estaban abiertas y los muros que los separaban ya no existían. Era la oportunidad perfecta para matarse entre ellos. Sin embargo, la Hermandad Aria no atacó a los Chicanos de inmediato. Primero fueron por un blanco mucho más fácil: el bloque de custodia especial. Este bloque albergaba a informantes, traidores y prisioneros considerados vulnerables. En otras palabras, el grupo más odiado dentro de la prisión. Un grupo de miembros de la Hermandad Aria se reunió frente a la entrada y corrió en su dirección. Pero antes de llegar, hicieron una parada estratégica. En el ala de psicología de la prisión, encontraron una sala llena de medicamentos y drogas psiquiátricas. La saquearon por completo y distribuyeron las sustancias entre sus miembros. Lo que sucedió después fue una auténtica pesadilla. La Hermandad Aria se sumió en un festín farmacéutico, consumiendo todo tipo de anfetaminas, opiáceos y tranquilizantes. Cuando finalmente llegaron al bloque 4, era un milagro que aún pudieran mantenerse en pie. Pero aún funcionaban, y su propósito seguía siendo el mismo. Descubrieron que necesitaban un juego adicional de llaves para poder acceder a la sección de custodia protegida, por lo que recurrieron a un soplete de oxicorte para simplemente fundir los barrotes de la puerta. El proceso les tomó entre 3 y 4 horas. Mientras tanto, saquearon la oficina de archivos, obteniendo documentos que identificaban a los informantes. También consiguieron un walkie-talkie y lo usaron para burlarse de los oficiales de la prisión que se habían refugiado en el ala norte. Los prisioneros sin armas de fuego no representaban una amenaza real para los oficiales atrincherados, pero sus carcajadas perturbadoras y la evidente euforia sádica con la que hablaban hicieron que la situación fuera aterradora para los guardias. Al amanecer del viernes 2 de febrero de 1980, los miembros de la Hermandad Aria finalmente irrumpieron en la sección de custodia protegida. Habían venido a buscar a los informantes. Uno a uno, los identificaron, los arrastraron fuera de sus celdas y los sometieron a torturas brutales antes de ejecutarlos. Un testigo describió cómo un prisionero fue sujetado por varios hombres, mientras la intensa llama de un soplete le quemaba el rostro. Los atacantes continuaron aplicándole la llama incluso después de que murió de un shock severo. Según el testigo, cuando los agresores se cansaron y pasaron al siguiente prisionero, del cráneo de la víctima apenas quedaba algo reconocible. Otra de las víctimas fue un joven llamado Mario Osta, quien había sido encarcelado apenas unos meses antes por hurto. Mario era un joven frágil y de aspecto afeminado, lo que lo convirtió en blanco de ataques sádicos desde el primer día. Para protegerlo, el alcaide lo trasladó al bloque 4, el área de custodia protegida. Pero esto terminó siendo su sentencia de muerte. De alguna manera,
Alguien lo identificó erróneamente como informante confidencial, y los miembros de la Hermandad Aria lo ejecutaron de una forma espantosa. Primero lo torturaron con un soplete, después le cortaron los genitales, luego le rebanaron la garganta y le metieron sus propios genitales amputados en la boca hasta que se asfixió. Finalmente, colgaron su cadáver del techo para que sirviera como advertencia para los demás. En realidad, Mario nunca fue informante ni cometió un crimen grave. Su único delito había sido robar en una tienda. A las 10 de la mañana, 12 de los 96 prisioneros del bloque 4 habían sido asesinados. 4 más morirían en las siguientes horas, durante lo que se convertiría en el motín más brutal en la historia penitenciaria de los Estados Unidos. Algunas de estas ejecuciones fueron tan salvajes que parecían sacadas de la Edad Media. Varios reclusos fueron inmovilizados y decapitados a hachazos, mientras que otros fueron mutilados con tuberías, herramientas de carpintería y armas improvisadas. Un prisionero fue parcialmente decapitado cuando lo lanzaron desde el segundo piso con una soga al cuello. Después, su cadáver fue arrastrado al suelo y desmembrado. Para deshacerse de los cuerpos, un grupo de reclusos llevó los cadáveres al gimnasio de la prisión y los prendió fuego. Otro detalle inquietante fue la quema de la capilla protestante de la prisión, aunque no está claro por qué lo hicieron. Algunos especulan que fue un acto de venganza contra el capellán, quien supuestamente había colaborado con las autoridades durante la noche de los mangos de hacha, 4 años antes. Aproximadamente 30 minutos después de que comenzara el motín, el alcaide Jeffrey Griffin se reunió con el subalcaide Robert Montoya y con el superintendente de Seguridad Correccional de Nuevo México en la caseta de vigilancia bajo la Torre 1. Les tomó 2 horas decidir un plan de acción. Cuando finalmente se pusieron de acuerdo, intentaron contactar a los reclusos a través de un radio de doble vía. Al principio, solo lograron hablar con un interno que se identificó como Chopper 1. Pero pronto, otros prisioneros se dieron cuenta de que podían acceder a las comunicaciones y el caos se apoderó de las frecuencias. Algunos intentaban descubrir la identidad de Chopper 1 para matarlo, mientras que otros saboteaban activamente las negociaciones con el único propósito de prolongar la carnicería. Finalmente, en la madrugada del 3 de febrero, los internos hicieron su primera demanda oficial. Exigieron que un médico civil, ajeno al personal de la prisión, fuera enviado a tratar a los heridos y moribundos. El subalcaide Robert Montoya se negó rotundamente y rechazó de inmediato las peticiones de su renuncia. Los prisioneros se reagruparon y designaron un nuevo vocero, quien presentó a Montoya una lista de 11 exigencias, en su mayoría razonables. Algunas de ellas incluían reducir el hacinamiento y cumplir con las órdenes judiciales, restablecer los programas educativos, recreativos y de rehabilitación, concederles una entrevista con medios de comunicación nacionales para que pudieran explicar su situación al público estadounidense. También aseguraron que los oficiales, tomados como rehenes, estaban siendo bien tratados y alimentados regularmente. Pero esto no podía estar más lejos de la realidad. Uno de los oficiales fue encontrado desnudo y atado a una silla, con signos evidentes de tortura en todo su cuerpo. Otro oficial fue descubierto inconsciente en una camilla médica, con una herida abierta en la cabeza y sangre todavía goteando. Debido a esto, los prisioneros no tenían forma de probar que los oficiales estaban en buen estado, lo que llevó a que las negociaciones se rompieran por completo. Para la tarde del sábado 3 de febrero, un gran contingente de oficiales estatales armados hasta los dientes se había reunido fuera de la prisión. Se estaban preparando para asaltar el penal y retomar el control. Los prisioneros, que habían intentado sin éxito apoderarse del arsenal de la prisión, no opusieron mucha resistencia. Para cuando las autoridades de Nuevo México recuperaron el control, más de 200 reclusos tuvieron que recibir atención médica por heridas que iban desde graves hasta potencialmente mortales. El saldo final del motín fue de 33 muertos. Sin embargo, no todas las muertes fueron producto de la violencia entre prisioneros. Algunos reclusos murieron por sobredosis, tras haber consumido los narcóticos robados de la enfermería. Otros murieron de manera absurda, como los que intentaron subir al techo de la prisión para comunicarse con los medios y cayeron al vacío. Tras la rendición de los amotinados, pasaron días antes de que la cárcel recuperara un mínimo de orden. Algunos reclusos fueron juzgados por crímenes cometidos durante el motín,
Pero según varios críticos, la gran mayoría de los delitos, incluidas torturas y asesinatos, quedaron impunes, ya que las autoridades no tenían los medios ni la voluntad de procesar tantos casos. Sorprendentemente, pasaron 2 décadas antes de que se implementaran reformas serias en la penitenciaría de Nuevo México. El gobernador del estado resistió cada intento de mejorar las condiciones de los convictos, como si estuviera firmemente en contra de cualquier cambio. Es fácil descartar la idea de que los criminales más peligrosos merecen un trato justo y digno. Después de todo, si ellos hubieran tratado a las personas con justicia y decencia, quizás nunca habrían terminado en prisión. Pero si le quitas todo a un hombre y lo reduces a la nada, puede volverse aún más peligroso y volátil. En 2015, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito publicó lo que se conoce como las Reglas Mandela, que establecen pautas para el tratamiento de los prisioneros en todo el mundo. Uno de los apartados decía: en nuestros esfuerzos por hacer que las sociedades sean más resilientes al crimen y promover la cohesión social, no podemos ignorar a quienes están en prisión. Debemos recordar que los prisioneros siguen formando parte de la sociedad y deben ser tratados con el respeto que se les debe por su dignidad inherente como seres humanos. Si dejamos de ser una sociedad que predica el perdón, si no ofrecemos un camino de regreso a la comunidad, entonces los más violentos y resentidos entre nosotros se volverán aún más peligrosos. Bueno, aquí acaba nuestra segunda historia. Vamos con la número 3. A mediados del siglo XIX, los líderes del Imperio Otomano se enfrentaban a un dilema peligroso. En las fronteras más remotas de su vasto dominio, una mezcla de movimientos nacionalistas y separatistas amenazaba la autoridad central del imperio. Como resultado, el número de prisioneros políticos se disparó. La mayoría fueron enviados a una prisión en la provincia de Diyarbakir, al sureste de la actual Turquía, cerca de la frontera con Siria. Los líderes otomanos esperaban que la amenaza de insurrección fuera sofocada rápidamente, pero lo que no sabían era que el desafío a su autoridad central se prolongaría por un siglo entero. Durante la Guerra Fría, Turquía experimentó un aumento descontrolado de la violencia política, con enfrentamientos entre militantes de extrema izquierda, extrema derecha e islamistas. La situación se volvió tan grave que el 7 de septiembre de 1980, el general Kenan Evren anunció que el ejército tomaría el control del gobierno civil y lo reemplazaría con un Consejo de Seguridad Nacional. 5 días después, el 12 de septiembre, Evren apareció en la televisión estatal para informar a la población turca que la ley marcial entraba en vigor indefinidamente. El Parlamento quedó disuelto. Se suspendieron todos los derechos constitucionales y se prohibieron temporalmente todos los partidos políticos. El general Evren justificó las medidas, alegando que era necesario salvar la República de Turquía de la fragmentación política, la violencia y el colapso económico. Bajo este régimen implacable, la prisión de Diyarbakir se convirtió en un infierno. Se cancelaron todas las visitas y derechos recreativos de los reclusos, mientras que miles de prisioneros políticos fueron encarcelados. Para controlarlos, los guardias recibieron poderes ilimitados. Pero como se ha demostrado a lo largo de la historia, el poder absoluto corrompe absolutamente. Durante los años siguientes, la organización Amnistía Internacional recibió miles de denuncias sobre lo que ocurría dentro de la prisión de Diyarbakir. Cientos de testimonios afirmaban que la cárcel no era más que un campo de exterminio, donde incluso los criminales más inofensivos podían ser torturados hasta la muerte por la infracción más mínima. La mayoría de los presos eran kurdos, un pueblo ancestral que había luchado por su autonomía regional durante siglos. El idioma, la cultura y la historia kurda fueron prohibidos dentro de la prisión. Los presos, sorprendidos, hablando o escribiendo en kurdo, o difundiendo poesía o historia kurda, eran sometidos a castigos indescriptibles. Se obligó a los kurdos a hablar, escribir y cantar exclusivamente en turco, y eran castigados si no aprendían el himno nacional de Turquía. Entre los prisioneros encarcelados en este periodo se encontraban escritores, poetas y artistas kurdos prominentes, quienes protestaban contra la suspensión de las libertades y la represión del gobierno. Los métodos de castigo en Diyarbakir recibían nombres siniestros:
Los recién llegados eran llevados a lo que los guardias llamaban el centro de bienvenida, donde eran desnudados, golpeados y humillados. Otro de estos lugares era el teatro, donde obligaban a los prisioneros a presenciar las brutales torturas de sus compañeros. El más temido de todos era la discoteca, donde los presos eran sometidos a música ensordecedora y luces intermitentes hasta el punto de provocar ataques epilépticos. Pero ninguna tortura era tan aterradora como la llamada visita al baño. En lugar de llevar a los prisioneros a los baños, los arrojaban a un tanque séptico, sumergiéndolos en heces humanas hasta que estaban a punto de ahogarse. Este método era particularmente temido, ya que la exposición prolongada a los desechos tóxicos solía provocar infecciones fatales. Uno de los guardias más infames de la prisión fue el capitán Esat Yildiran. Era un firme creyente en la tortura psicológica y la humillación. Bajo su mando, los prisioneros no podían usar ropa. Solo tenían una manta en sus celdas para mantenerse calientes. También eran obligados a tratar al perro pastor alemán del capitán como si fuera un oficial de alto rango. Si no mostraban el debido respeto al animal, Yildiran ordenaba que el perro los atacara en sus genitales, provocando castraciones brutales que en muchos casos resultaban en la muerte por desangramiento. El capitán seleccionaba prisioneros al azar y los sometía a privación extrema de sueño, agua y comida durante periodos prolongados. Su filosofía era que un preso debilitado y desorientado era menos propenso a resistirse. Yildiran también revivió antiguas torturas medievales, como el falaka y el estrapado. El falaka consistía en golpear repetidamente las plantas de los pies con varas o látigos. Esta tortura no solo causaba un dolor insoportable, sino que también dejaba a las víctimas incapaces de caminar. Algunos historiadores sugieren que incluso hay referencias a esta práctica en la Biblia. Yildiran disfrutaba especialmente de estas técnicas, afirmando que eran efectivas para quebrar el espíritu de los prisioneros. Durante días después de la tortura, actividades cotidianas como ir al baño se volvían casi imposibles, lo que causaba un sufrimiento prolongado en los días y semanas siguientes. El estrapado, por otro lado, era una práctica de tortura que consistía en colgar a alguien por los brazos, pero en una posición inversa a la que uno podría imaginar inicialmente. Las muñecas del prisionero eran atadas detrás de su espalda, y luego estas mismas ataduras eran suspendidas en el aire, provocando una agonía inimaginable para la víctima. El estrapado prolongado solía resultar en dislocaciones de hombros, pero además dejaba expuestas las zonas más vulnerables del prisionero para ser aplastadas, estiradas, exprimidas y electrocutadas. El capitán Yildiran también era conocido por crear parodias macabras de procedimientos médicos y dentales. A los prisioneros se les hacía creer que recibirían tratamiento para un dolor de muelas o una infección, y que serían atendidos por doctores calificados. Sin embargo, al llegar a la supuesta consulta, en realidad los esperaba un guardia vestido con bata blanca, listo para extraerles los dientes sin anestesia. En algunos casos, los prisioneros eran agredidos sexualmente con un bastón bajo el pretexto de que se les estaba tomando la temperatura. Un exalcalde de la ciudad kurda de Mardin, quien pasó un total de 11 años en la prisión bajo cargos falsos de sedición, relató que cada nuevo prisionero era recibido por el capitán Yildiran con un ritual aterrador. Cuando un nuevo recluso llegaba a la prisión, el capitán Yildiran se dirigía a un guardia y le decía: «Prepárenle un baño y llévenlo al dormitorio». Ese baño consistía en una brutal golpiza de bienvenida por parte de 20 guardias. Una vez que el prisionero quedaba inconsciente, lo arrastraban hasta una enorme tina llena de aguas residuales y lo dejaban allí durante horas. Salem Dindar, un empresario kurdo acusado injustamente de crímenes financieros, también dio testimonio de su estancia en la prisión de Diyarbakir. Explicó que vivir entre hombres traumatizados era tan horroroso que llegó a preferir el confinamiento solitario. En lugar de ser un castigo, lo veía como un alivio momentáneo de los gritos de agonía y la locura que resonaban constantemente en los pasillos de la prisión. Entre abril de 1980 y 1 y mayo de 1984, los registros oficiales indicaban que poco más de 30 prisioneros cumplían condena en Diyarbakir. Sin embargo, algunos argumentan que la cifra real era más cercana a los 300. Las autoridades admitieron que 14 prisioneros murieron debido a huelgas de hambre.
mientras que 16 fueron abatidos a tiros al intentar escapar. Además, se registraron 43 suicidios, aunque muchos de ellos se consideran actos de protesta ante el trato inhumano. Uno de los episodios más impactantes ocurrió el 18 de mayo de 1982. 4 prisioneros fueron asignados a un trabajo de mantenimiento que consistía en pintar una sección del interior de la prisión. Sin previo aviso, los 4 comenzaron a rociarse con pintura en aerosol, cubriéndose el cuerpo con una mezcla de colores grises y verdes. Los guardias supervisores los miraban con confusión, incluso riéndose de su comportamiento. Pero entonces, uno de los prisioneros sacó un encendedor y prendió fuego a la pintura altamente inflamable que goteaba de su piel desnuda. En cuestión de segundos, los 4 hombres estaban envueltos en llamas. A pesar de los intentos del capitán Yildiran por mantenerlos con vida para prolongar su agonía, los 4 murieron a causa de sus heridas. Cuando se confirmó que los hombres se habían inmolado en protesta por la opresión turca, fueron declarados mártires por varias organizaciones políticas kurdas. Sin embargo, la violación de derechos humanos más atroz en la prisión de Diyarbakir ocurrió el 24 de septiembre de 1996. Para entonces, Turquía había pasado de ser una dictadura militar a una democracia representativa. Pero dentro de la prisión de Diyarbakir nada había cambiado. La cultura de la violencia, la tortura y la represión seguía más viva que nunca. Y con ella llegó un acto de violencia insensato y fatal. Esa mañana, 2 guardias de la prisión acudieron a la enfermería con lo que describieron como contusiones leves. El médico de la prisión no entendía por qué el alcaide insistía en tratar heridas tan insignificantes, y los guardias se negaban a explicar cómo las habían recibido. Algunos sugirieron que los 2 guardias se habían peleado entre ellos. Otros especularon que, tras haber violado los protocolos de disciplina, fueron golpeados como castigo por el propio capitán Yildiran o por el alcaide de la prisión. Para encubrir su falta, los 2 hombres fueron enviados a la enfermería y obligados a guardar silencio. Sin embargo, esto no explicaba por qué tenían que justificar sus heridas. Algo no encajaba, y el personal de la enfermería lo notó de inmediato. Momentos después, el jefe de la enfermería recibió una llamada telefónica del alcaide de la prisión. «Prepárense», le dijo. «Van a recibir a muchos prisioneros heridos». En las siguientes horas, 56 prisioneros fueron llevados a la enfermería, algunos arrastrándose, otros cargados por sus compañeros. La gran mayoría tenía heridas graves en la cabeza. Habían sido brutalmente golpeados después de que los guardias irrumpieran en su pabellón en un frenesí de violencia. 10 de ellos murieron a causa de sus heridas. La mayoría de los supervivientes sufrieron lesiones permanentes, como daño cerebral y parálisis. Cuando la brutalidad irracional llegó a los titulares de la ahora libre prensa turca, la opinión pública exigió respuestas a sus líderes políticos. El alcaide de la prisión de Diyarbakir intentó justificar lo sucedido con una versión absurda. Afirmó que la violencia había comenzado cuando un grupo de prisioneros intentó ingresar a la sección femenina de la prisión. Era un intento descarado de vilipendiar a los prisioneros muertos y heridos, desviando la atención de sus propias fallas como administrador. El presidente de Turquía, Süleyman Demirel, ordenó de inmediato una investigación sobre el incidente, la cual determinó que los funcionarios de la prisión habían excedido los límites de su autoridad, causando muertes ilegales en el proceso. La Comisión Parlamentaria de Derechos Humanos identificó a 29 soldados turcos y 38 oficiales de policía como responsables directos de la masacre y exigió públicamente su procesamiento penal. Para cuando el juicio concluyó en 2006, el número de guardias de la prisión acusados por la masacre había aumentado a 72. De estos, 62 fueron declarados culpables y condenados a 18 años de prisión cada uno. Sin embargo, en los años siguientes, muchas de las sentencias se redujeron a poco más de 5 años, mientras que otras fueron completamente anuladas. La clemencia mostrada hacia los guardias de Diyarbakir siguió el mismo patrón desalentador de otros incidentes similares, pero a diferencia de otros casos donde la brutalidad policial podría justificarse con respuestas desproporcionadas, aquí no había excusa alguna. Algunas de las víctimas no eran criminales violentos, sino simplemente poetas y músicos encarcelados por sus ideas. Lo peor es que Turquía no muestra signos de reducir sus violaciones de derechos humanos. En su informe mundial de 2020,
Human Rights Watch denunció un alarmante aumento de torturas, tratos crueles e inhumanos en prisiones y comisarías turcas durante los últimos 4 años, lo que ha revertido el progreso que Turquía había logrado en esta área. Para muchos jóvenes turcos que desean vivir en una sociedad libre y justa, el futuro parece más oscuro que nunca. Bueno, ya hemos terminado con la tercera. Ya solo nos queda la última. Espero que os estén gustando. Sigamos con la última. Historia 4. La República Popular China es la tercera nación más grande del mundo, con una extensión que abarca desde las estepas de Mongolia y las montañas del Hindu Kush en el norte y oeste, hasta las selvas de Guangxi y los lagos de Siberia en el sur y este. China tiene una población gigantesca de más de 1.400 millones de personas, lo que la convierte en un país de enorme biodiversidad y gran diversidad cultural. Dentro de su vasto territorio, hay 56 grupos étnicos distintos y más de 300 idiomas y dialectos hablados. Algunas de estas minorías étnicas incluyen los manchúes, en el noreste lejano, los mongoles, descendientes de los antiguos imperios nómadas, los tibetanos, en la meseta del Tíbet, los hui, un grupo de minorías musulmanas que viven en el lejano oeste. Sin embargo, dentro de estas minorías, hay una etnia que ha ganado notoriedad en las últimas 2 décadas, los uigures. Durante más de 1000 años, los uigures se establecieron en torno a una serie de oasis dispersos en el desierto de Taklamakan, vecino cercano del desierto de Gobi. Parientes cercanos de los pueblos túrquicos antiguos, cuyos descendientes gobiernan la Turquía moderna. Los uigures abrieron sus puertas a misioneros árabes y persas musulmanes. Como pueblo que durante siglos había sido sometido por vecinos más poderosos, los uigures se sintieron atraídos por la idea de la igualdad islámica, donde todas las naciones y etnias son iguales a los ojos de Alá. Comenzaron a convertirse al Islam en el siglo X, y a principios del siglo XVI, la mayoría de los uigures se identificaban como musulmanes, integrando la religión en su cultura y costumbres. Durante los siguientes siglos, la región pasó por oleadas de conquistas y rebeliones, hasta que, brevemente, los reinos de Turquestán Oriental intentaron sin éxito alcanzar la autonomía. Finalmente, el 1 de octubre de 1949, Mao Zedong proclamó el establecimiento de la República Popular China y envió un mensaje urgente a los líderes del segundo estado de Turquestán Oriental. O bien se integraban a China como una prefectura autónoma, o serían aniquilados por el Ejército Popular de Liberación. Los uigures eligieron la supervivencia. Hasta el día de hoy, los movimientos separatistas uigures afirman que el segundo estado de Turquestán Oriental fue anexado ilegalmente por China en 1949 y que desde entonces han sufrido la injusticia de la ocupación china. Desde la década de 1950, el Partido Comunista Chino reubicó a cientos de miles de chinos de etnia Han en la región uigur de Xinjiang. Los Han habían sido la etnia dominante en China durante siglos, y su reubicación en Xinjiang fue un intento deliberado de cambiar la identidad cultural y religiosa de la región. Muchos uigures se resistieron a este intento de arrebatarles su territorio, y con el apoyo de la Unión Soviética, numerosos grupos de resistencia surgieron durante las décadas de 1960 y 1970. A principios de la década de 1980, el premier chino Deng Xiaoping reconoció que Xinjiang y su población uigur necesitaban ser pacificados a través de políticas más suaves, si se quería evitar una rebelión abierta. Por ello, relajó algunas restricciones sobre el idioma uigur y permitió que se restauraran y ampliaran mezquitas previamente existentes. El movimiento logró calmar temporalmente los ánimos, pero lamentablemente, sus colegas y sucesores en el Partido Comunista no estuvieron de acuerdo con esta política y revocaron las reformas en la primera oportunidad. Las políticas de multilingüismo y pluralismo cultural fueron reemplazadas por un modelo monolingüe y monocultural, lo que reavivó el sentimiento separatista entre la población uigur. Las políticas represivas se intensificaron después de abril de 1990, cuando un levantamiento masivo en un pequeño pueblo cerca de Kashgar tuvo que ser brutalmente reprimido por el Ejército Popular de Liberación. Se estima que cientos de personas fueron asesinadas, un evento que los uigures jamás han olvidado.
A medida que el gobierno chino explotaba los recursos naturales de la región, extrayendo minerales y metales preciosos sin reinvertir en la comunidad local, el resentimiento creció aún más. En febrero de 1997, durante el mes sagrado del Ramadán, la policía secreta china detuvo a 30 presuntos delincuentes, muchos de los cuales fueron arrancados de sus camas en plena noche. Cuando sus familias se dieron cuenta de que jamás los volverían a ver, organizaron protestas masivas en toda la ciudad de Kashgar. Una vez más, el gobierno chino envió al Ejército Popular de Liberación, cuya violenta represión de la protesta resultó en la muerte de 9 manifestantes inocentes. Solo unos meses después, una serie de atentados con bombas en autobuses en Urumqi dejó un saldo de 75 víctimas mortales, la mayoría de ellas ciudadanos chinos de etnia Han. Cuando un grupo de separatistas uigures reivindicó los atentados, quedó en evidencia que se trataba de una represalia por la masacre de manifestantes uigures. Para evitar una insurrección generalizada, el gobierno chino invirtió cientos de millones de dólares en estabilizar la región uigur, pero jamás logró erradicar por completo el sentimiento de disidencia. En los meses previos a los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, el Partido Comunista Chino estaba profundamente preocupado, no solo por su imagen ante el mundo, sino también por la posibilidad de un atentado separatista uigur de alto perfil. Para asegurarse de que los Juegos Olímpicos transcurrieran sin problemas, los servicios de seguridad del Estado chino intensificaron brutalmente su represión, con los uigures como el foco principal de su campaña represiva. Aunque la estrategia trajo un periodo de estabilidad temporal, al final resultó que Deng Xiaoping tenía razón. Para él, Xinjiang era como un huevo. Si se quería mantener el control, había que sostenerlo con suavidad. Si se aplicaba demasiada fuerza, las consecuencias serían desastrosas. En julio de 2009, un grupo de trabajadores chinos de etnia Han acusó a 2 compañeros uigures de haber agredido sexualmente a 2 jóvenes Han que pasaban cerca de la fábrica. Los uigures negaron vehementemente las acusaciones, lo que llevó a una violenta pelea entre ambos grupos. No está claro cómo y cuándo murieron los 2 hombres uigures, pero tras una investigación superficial por parte de la policía local, no se presentaron cargos ni se hicieron arrestos. Como respuesta, una multitud de manifestantes se congregó en el Gran Bazar de Urumqi, exigiendo justicia. La policía antidisturbios fue desplegada, pero tras un duro enfrentamiento con los manifestantes, la protesta se convirtió en un motín racial a gran escala. Docenas de personas murieron en los disturbios, lo que desencadenó protestas y contraprotestas tanto de Han como de uigures en los días siguientes. Durante 3 días consecutivos, la ciudad se convirtió en un campo de batalla, con multitudes de hombres armados patrullando las calles para defender lo que consideraban su territorio. Aunque finalmente las autoridades lograron sofocar el caos, los disturbios marcaron el comienzo de una violenta campaña de ataques terroristas separatistas que azotaría la región durante años. En el año 2011, un grupo de 18 jóvenes uigures irrumpió en una estación de policía en la antigua ciudad turca de Hotan. Armados con cuchillos y chalecos explosivos, los atacantes asesinaron a 2 oficiales de policía y tomaron como rehenes a 8 trabajadores civiles. Cuando la policía intentó recuperar la estación, los hombres se negaron a rendirse y comenzaron a gritar consignas yihadistas. Al iniciarse el intercambio de disparos, 14 atacantes fueron abatidos, mientras que los otros 4 fueron capturados con vida. Lamentablemente, 2 de los rehenes también murieron durante el asalto, aunque no está claro si fueron asesinados por los terroristas uigures o por las balas de la policía. En los años siguientes, se registraron ataques similares en Kunming y Urumqi, todos ellos vinculados al movimiento islámico de Turquestán Oriental. Con la llegada al poder de Xi Jinping, un atentado terrorista en la provincia de Yunnan fue la gota que colmó el vaso para el nuevo líder chino. Poco después, Xi Jinping declaró ante el Politburó del Partido Comunista: «Debemos unir al pueblo para construir un muro de cobre y hierro contra el terrorismo. Debemos ser tan implacables como ellos y no mostrarles ninguna piedad». Xi formuló entonces una nueva política de seguridad, a la que llamó Campaña de Mano Dura contra el Terrorismo Violento, e instruyó al gobierno de Xinjiang para que iniciara una guerra del pueblo contra las 3 fuerzas del mal:
el separatismo, el terrorismo y el extremismo. Un total de 200.000 agentes del Partido Comunista, especialmente entrenados, invadieron Xinjiang, con la misión de clasificar a la población en 3 categorías: fiables, promedio no confiables. A aquellos que protestaban se les dijo que eran libres de abandonar el país. Por un breve periodo, miles de uigures con acceso a pasaportes aprovecharon la oportunidad para escapar. Sin embargo, solo una fracción de la población tenía los recursos o la posibilidad de huir de su tierra natal, dejando a millones de uigures a merced de la tormenta que se avecinaba. A principios del año 2017, el secretario del Partido Comunista, Chen Quanguo, recibió el encargo de erradicar el separatismo uigur de Xinjiang de una vez por todas. En un desfile militar celebrado en Urumqi en abril de 2017, Chen se dirigió a un grupo de leales al Partido Comunista y proclamó: «Enterraremos los cadáveres de los terroristas y sus bandas en el vasto mar de la guerra del pueblo». Inmediatamente después, ordenó a soldados y policías que arrestaran a todos los sospechosos. Una serie de nuevas prohibiciones y regulaciones fueron implementadas de inmediato. Las barbas largas, símbolo de la fe islámica, fueron prohibidas. La variante completa del hijab, conocida como niqab, fue prohibida en lugares públicos. Los uigures debían demostrar que escuchaban las transmisiones de radio y televisión estatales. Se introdujeron nuevas políticas de planificación familiar, limitando el número de hijos que podían tener. Aunque las nuevas regulaciones no llegaron a prohibir por completo la educación islámica tradicional madrasa, todos los niños entre 5 y 16 años fueron obligados a asistir a escuelas estatales para recibir una educación patrocinada por el gobierno. Como era de esperarse, una gran parte de la población uigur no pudo o no quiso cumplir con estas estrictas regulaciones. Pero en lugar de permitir un periodo de adaptación, el gobierno optó por arrestar a los infractores en masa. El sistema de reconocimiento racial permitiría a las autoridades monitorear la actividad de los uigures sin necesidad de intervención humana. La segunda política giraba en torno a la llamada reeducación, en la cual los uigures que desafiaban las regulaciones serían adoctrinados hasta convertirse en miembros productivos pero pacificados de la sociedad china. Los funcionarios del Partido Comunista comenzaron a desarrollar un perfil de las personas que requerían reeducación, y la lista incluía personas que no tenían ni usaban teléfonos móviles, personas que consumían una cantidad inusual de electricidad, hombres con barbas anormalmente largas, personas con círculos sociales reducidos o que parecían tener poca vida social, personas con relaciones complicadas con amigos, familiares o vecinos, cualquier persona con un familiar que mostrara alguno de los rasgos anteriores. Como se puede notar, las condiciones para la reeducación eran alarmantemente vagas y podían aplicarse a cualquiera que no demostrara una lealtad absoluta al Partido Comunista Chino. Poco después de la decisión de iniciar la reeducación masiva, Chen Quanguo ordenó la identificación de cientos de posibles sitios para establecer los campos de reeducación. Se identificaron cientos de ubicaciones, que fueron divididas en 4 categorías, según su aislamiento y nivel de seguridad. Algunos lugares fueron designados como campos de reeducación de primer nivel, donde los delincuentes menores serían enviados para adoctrinamiento en aulas. Otros fueron clasificados como centros de segundo nivel, donde los ofensores de mayor riesgo serían retenidos indefinidamente, hasta que demostraran un afecto tangible o lealtad hacia el partido. Los otros 2 niveles fueron etiquetados como prisiones de alta seguridad o centros de detención administrativa. Y fue en estos lugares donde los verdaderos horrores de la represión comunista se hicieron evidentes. En las ciudades, muchos de los campos de reeducación de nivel inferior fueron creados reacondicionando antiguas escuelas secundarias o vocacionales. Mientras tanto, en las zonas rurales, los campos de reeducación de nivel superior fueron construidos especialmente para el adoctrinamiento comunista. Estos llamados centros de detención se asemejaban a campos de prisioneros de guerra o de concentración y estaban equipados con cercas electrificadas, sistemas de vigilancia, torres de vigilancia y salas de interrogatorios. La falta de datos públicos sobre el funcionamiento interno de estos campos de reeducación responde a varias razones. En primer lugar, el gobierno chino ha deliberadamente ocultado información mediante un sistema de información de 2 niveles. Por ejemplo,
En el año 2019, el Partido Comunista Chino afirmó haber cerrado casi todos los campos de reeducación de Xinjiang e incluso permitió a periodistas occidentales recorrer antiguas instalaciones como prueba de su clausura. Sin embargo, el Instituto Australiano de Políticas Estratégicas denunció que al menos 28 campos de reeducación habían sido reubicados en lugar de cerrados, y que el supuesto desmantelamiento de estos centros no era más que una cortina de humo política. Además, todas las personas enviadas a los campos de reeducación fueron obligadas a firmar acuerdos de confidencialidad, bajo amenaza de que si hablaban demasiado sobre su experiencia en los campos, podrían ser arrestadas de nuevo y enviadas a más reeducación. A los exprisioneros se les instruyó para que declararan que las condiciones en los campos eran notablemente cómodas, que fueron tratados amablemente por sus maestros, y que solo existía un campamento de reeducación en toda la provincia de Xinjiang. En muchos casos, los detenidos eran matrimonios, lo que generaba un problema. ¿Qué hacer con los hijos de los prisioneros? Para ello, se crearon las llamadas escuelas de internado, aunque una descripción más precisa sería orfanatos forzados. Los niños enviados a estas instalaciones rara vez volvían a reunirse con sus padres, y a menudo eran utilizados como peones para desacreditar o humillar a sus propias familias. Por ejemplo, la empresaria y activista política uigur Revilla Kader, que ha luchado por los derechos de su pueblo durante más de 3 décadas, sufrió un ataque propagandístico cuando, tras los disturbios de Urumqi en 2009, 2 de sus propios hijos publicaron cartas abiertas. En ellas, culpaban a su madre de los disturbios y le rogaban que abandonara su activismo. Uno de los párrafos decía: «Queremos una vida feliz y estable. Por favor, piensa en la felicidad de nosotros y de nuestros nietos. No destruyas nuestras vidas aquí y no sigas las provocaciones de otras personas en otros países». Aunque las cartas fueron escritas y firmadas por los hijos de Kadir, muchos han notado que la redacción y el estilo son sospechosamente similares al lenguaje utilizado por funcionarios del Partido Comunista. Otros afirman que las cartas son completamente fraudulentas y acusan a los servicios de inteligencia chinos de llevar a cabo una repugnante campaña de chantaje y separación familiar. En septiembre de 2018, la agencia de noticias Associated Press informó que miles de estas llamadas escuelas de internado estaban siendo construidas por toda la provincia de Xinjiang. En estos centros, los niños eran obligados a comunicarse exclusivamente en chino, y aquellos sorprendidos hablando en uigur eran castigados. Además, se les prohibía practicar el Islam, y si no obedecían o no tenían éxito en sus estudios, se les negaba el derecho de recibir visitas de sus familiares. Documentos filtrados revelaron que si un niño preguntaba si sus padres habían cometido un crimen, se les instruía para responder: «No, es solo que su forma de pensar ha sido infectada por pensamientos poco saludables. La libertad solo es posible cuando este virus en su pensamiento sea erradicado y estén en buen estado de salud». En diciembre de 2019, el periódico The New York Times informó que casi 500.000 niños menores de 14 años estaban siendo retenidos en estas escuelas de internado en toda la provincia de Xinjiang. Desde entonces, decenas de nuevas instituciones han sido construidas, por lo que es probable que la cifra actual sea mucho mayor. Por esa misma época, se estimaba que al menos 1.800.000 uigures y otros musulmanes habían sido detenidos injustamente en uno de los campos de reeducación de Xinjiang. Esto equivale a 1 de cada 6 habitantes, lo que significa que en términos generales, cada familia en Xinjiang ha perdido al menos a un miembro, quien ha sido encarcelado, adoctrinado y posiblemente torturado. Un informe publicado por la revista de Riesgo Político describió lo que estaba ocurriendo como la mayor encarcelación de una minoría étnico-religiosa desde el Holocausto, y acusó al gobierno del Partido Comunista Chino de estar cometiendo un genocidio. Otro informe publicado en el año 2020 aseguraba que la llamada reeducación en los campos de Xinjiang era posible gracias a la creación de un ambiente infernal dentro de las instalaciones. Los guardias del campo seleccionaban a las niñas y mujeres jóvenes que querían y se las llevaban para violarlas. Una testigo admitió que nunca presenció personalmente estos eventos, pero afirmó haber escuchado demasiadas historias como para dudar de su veracidad,
La televisión estatal china respondió a estas acusaciones emitiendo una entrevista con una mujer uigur llamada T, quien afirmó que durante su detención nunca fue testigo de violencia o abuso. Reconoció haber sido sometida a sesiones de reeducación, cortes de cabello forzados y una alimentación de baja calidad, pero aseguró que, aparte de eso, fue tratada con relativa decencia. Sin embargo, meses después, tras escapar con su familia, Tay concedió otra entrevista, esta vez a la BBC. Cada noche, los guardias nos sacaban de nuestras celdas y se turnaban para violarnos en grupo, afirmó. Quienes se resistían eran electrocutadas hasta que cumplían con las exigencias de los guardias. También aseguró que la única razón por la que mintió en su primera entrevista para la televisión estatal fue porque el gobierno chino amenazó con encarcelar a su familia. En una entrevista del año 2018, una joven uigur llamada Mirgul Tursun afirmó haber sido torturada y sometida a condiciones brutales mientras estuvo encarcelada en un campo de reeducación de Xinjiang. Aseguró que la drogaron durante los interrogatorios, le negaron el sueño durante días y fue sometida a dolorosos y humillantes exámenes médicos invasivos. También afirmó haber sido enviada a los campos 3 veces entre los años 2015 y 2018. Y recordó cómo un funcionario del Partido Comunista le dijo: «Ser uigur es un crimen ahora». Mirgul también corroboró la historia de otra prisionera, quien afirmó que fue obligada a usar un traje de hierro para doblegar su voluntad. Se dice que este traje metálico pesaba más de 22 kilogramos. Forzaba a la persona a mantener los brazos y piernas en una posición estirada y provocaba un dolor terrible si se usaba durante períodos prolongados. El Partido Comunista rechazó las acusaciones de Mirgul, afirmando ante los medios occidentales que había sido detenida bajo sospecha de incitar al odio étnico y la discriminación. Según el gobierno chino, su período de detención no duró más de 20 días y fue liberada sin cargos y sin daño alguno. China intentó justificar su política en Xinjiang comparándola con la lucha de Occidente contra el extremismo islámico, acusando a Estados Unidos de hipocresía por criticar los campos de reeducación, mientras el centro de detención de Guantánamo aún estaba operativo. Poco después de que Mirgul Tursun hiciera públicas sus denuncias, comenzaron a surgir rumores sobre la extracción forzada de órganos a los uigures. Ethan Goodman, investigador del Victims of Communism Memorial Foundation, afirmó que un hospital en la ciudad uigur de Aksu había sido convertido en una granja de órganos, con vías express para clientes extranjeros adinerados. Entre estos clientes, supuestamente, había empresarios saudíes ricos, quienes insistían en que los órganos trasplantados debían provenir de musulmanes para que fueran halal. Goodman estimó que alrededor de 25.000 personas al año eran ejecutadas por el Estado chino para extraerles sus órganos. Esta afirmación fue respaldada por el excirujano oncólogo de Xinjiang, el doctor Enver Tohti, quien declaró que las denuncias de Goodman eran creíbles. En el año 2019, surgieron informes que afirmaban que el Partido Comunista Chino había implementado una política de esterilización forzada en los campos de detención de Xinjiang. Una mujer uigur llamada Zamira Daud aseguró que la obligaron a someterse a una ligadura de trompas durante su detención. Este procedimiento consiste en cortar, atar o bloquear las trompas de falopio, impidiendo que el óvulo viaje desde los ovarios hasta el útero y evitando la fecundación. Aunque la ligadura de trompas no afecta el ciclo menstrual, vuelve a la mujer completamente infértil. El gobierno chino negó rápidamente las acusaciones de Zamira, pero en el año 2020, periodistas entrevistaron a varios exdetenidos que corroboraron su testimonio. Según estos testigos, los hombres fueron obligados a tomar pastillas anticonceptivas, mientras que las mujeres recibían inyecciones misteriosas que detenían repentinamente su menstruación. Algunos médicos han sugerido que las inyecciones contenían Depo-Provera, una forma de anticoncepción inyectable a veces utilizada en terapias hormonales para la menopausia. Las negaciones del Partido Comunista Chino volvieron a perder credibilidad cuando un médico uigur exiliado afirmó que la esterilización forzada había estado en marcha desde mediados de la década de 1980. Este médico, quien pidió permanecer en el anonimato, presentó a periodistas un dispositivo intrauterino, DIU,
el cual supuestamente había sido extraído de una refugiada uigur en Pakistán. A la refugiada se le dijo que le iban a extraer el apéndice, sin informarle que le habían implantado un potente anticonceptivo sin su consentimiento. En una entrevista del año 2018, un ex detenido llamado Qasim Samar describió su vida diaria en un campo de reeducación. Según él, los internos vivían hacinados y antes de cada comida debían cantar canciones en alabanza al líder chino Xi Jinping. Qasim también afirmó que los prisioneros recibían lecciones llamadas 126 mentiras, en las cuales se les enseñaba que la religión era un veneno social que debía erradicarse. Les decían: la religión es opio, la religión es mala, no debes creer en ninguna religión, debes creer en el Partido Comunista. Los internos también eran obligados a trabajar como parte de su rehabilitación, con funcionarios chinos asegurando que el trabajo duro fomentaba el espíritu comunitario y reforzaba la doctrina comunista. Los críticos compararon estos programas de trabajo forzado con los gulags soviéticos y denunciaron que la esclavitud de prisioneros musulmanes estaba presente en toda la industria algodonera china. Un ex detenido llamado Tahir Hamud afirmó que los prisioneros uigures eran obligados a trabajar en diversas industrias, incluyendo la recolección de algodón y la fabricación de ladrillos. Todos son forzados a hacer trabajos pesados o enfrentar castigos, dijo. Cualquiera que no cumpla con sus deberes será golpeado. Se estima que más de 500.000 uigures fueron forzados a recolectar algodón manualmente en Xinjiang. De acuerdo con el Centro de Recursos Empresariales y Derechos Humanos del Reino Unido, este algodón esclavo terminó en cadenas de suministro occidentales entre los años 2016 y 2020. Empresas como Zara, Abercrombie & Fitch, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Adidas, Amazon, Apple, BMW, Gap, H&M, Nike, North Face, Puma y Samsung fueron descubiertas utilizando algodón proveniente de campos de trabajo forzado. Para asegurarse de que no volviera a ocurrir, algunas empresas informaron que el gobierno chino intentó presionarlas para que negaran el maltrato a los uigures. Cuando estas empresas se negaron a colaborar, descubrieron que sus productos ya no eran bienvenidos en la República Popular China. Durante una entrevista con Andrew Marr de la BBC, realizada en julio de 2020, el embajador chino en el Reino Unido fue confrontado con imágenes de hombres rapados y encadenados siendo llevados de un tren a otro. El embajador Le Xiaoming respondió diciendo que no tenía idea de dónde provenían las imágenes. Marr le explicó que las imágenes habían sido tomadas por un dron que sobrevolaba la provincia de Xinjiang, a lo que Le Xiaoming, con una actitud desconcertante, respondió: Xinjiang es un lugar muy hermoso. Pocos meses después, un portavoz ministerial chino llamado Chao Liqian repitió un extraño mantra ante un grupo de periodistas occidentales. China no comete genocidio. China no comete genocidio. China no comete genocidio. Y añadió: las afirmaciones en sentido contrario son la mentira del siglo. Este mismo argumento ha sido repetido por un pequeño grupo de medios de comunicación estadounidenses de tendencia izquierdista, incluyendo The Grey Zone, que en febrero de 2021 publicó un artículo titulado «Las acusaciones de genocidio en China se basan en manipulación de datos y afirmaciones infundadas de la extrema derecha». En el lado opuesto del espectro político, el exconsejero de Seguridad Nacional John Bolton afirmó que el expresidente Donald Trump calificó los campos de internamiento de Xinjiang como lo correcto. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando salió a la luz toda la magnitud de la limpieza étnica alemana, el mundo se unió y prometió: nunca más. Pero ahora, menos de 100 años después, un evento muy similar está ocurriendo al otro lado del mundo. Para horror de muchos observadores, aquellos que dicen defender la justicia y la libertad por encima de todo parecen dispuestos a mirar hacia otro lado. Si los campos de internamiento de Xinjiang constituyen un genocidio, un etnocidio o simplemente una monstruosa violación de los derechos humanos, solo el tiempo lo dirá. Pero mientras sigan en pie, mientras millones de musulmanes del Extremo Oriente sean asesinados, esterilizados y forzados a la esclavitud, la promesa de nunca más suena vacía y hueca. Aquí terminan nuestras 4 historias de cárceles. Gracias por escuchar, amigos.
Se despide vuestro amigo y vecino, el narrador.